Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodermydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero extendemos la tela sobre una superficie plana donde podamos trabajar bien. Con el derecho de la tela hacia adentro doblamos uno de los lados de la tela, teniendo en cuenta también la dirección del hilo de la misma, con una anchura aproximada de una de las piezas delantero o trasero del patrón. Colocamos el patrón trasero haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela. Recortaremos a 1 centímetro de todo el contorno del patrón, excepto el bajo, que dejaremos unos 2 centímetros aproximadamente. Esta abertura trasera la podemos cortar por la misma línea de patrón o a medio centímetro aproximadamente, porque va a ir terminada con un bies. El resto a 1 centímetro, excepto el bajo, que dejaremos 2 centímetros para el dobladillo. Justo en el lado contrario de la tela, por donde hemos cortado, volvemos a doblar la misma con el derecho hacia adentro y con el ancho más o menos del patrón delantero, que es el que nos quedaría por cortar. Colocamos el patrón delantero haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela y vamos a alfilerear bien el papel de patrón a las dos capas de tela. Luego recortaremos a 1 centímetro aproximadamente del contorno del patrón, excepto el bajo, que también dejaremos unos 2 centímetros para hacerle un dobladillo. Con los restos de tela que nos quedan los volvemos a doblar ahora sí con el ancho de la manga. Vamos a colocar la manga en la dirección del hilo de la tela, como estáis viendo. Si la tela tiene dibujos tendremos que fijarnos bien para colocar los patrones en la dirección de los dibujos. Alfilereamos bien el papel de patrón a las dos capas de tela y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el bajo, que dejaremos 2 centímetros para hacer un dobladillo. Para la terminación de la abertura trasera, el cuello y los hombros vamos a cortar una serie de bies. Bies son unas tiras de unos 3 centímetros y medio de ancho que se cortan en la diagonal de la tela. Vamos a comenzar a coser por la terminación de la abertura de la espalda. Para ello colocamos la abertura de la espalda como estáis viendo. El patrón de la espalda con el revés de la tela hacia arriba y colocamos el bies con el derecho hacia abajo, haciéndolo coincidir perfectamente con el borde de la tela de la abertura. Una vez que hemos llegado al final de la misma, hacemos como estáis viendo, giramos el bies de tal forma para que quede perfectamente unido por ambos lados de la abertura. Y lo cosemos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Recortamos el exceso de bies y vamos a volcarlo este mismo hacia el exterior de la blusa, hacia el derecho de la tela. Doblamos, como estáis viendo, el bies de tal forma que quede visto por la parte exterior y cosemos como a 1 milímetro, 2 milímetros de la doblez de la tela por todo el contorno de la abertura en la parte exterior de la blusa. Colocamos la espalda y el delantero enfrentados con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros. Unimos ambas piezas de patrón por los hombros a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y rematamos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. La manga, tal y como os indica el patrón, tiene una parte que va hacia la espalda o hacia el trasero y otra parte que va hacia el derecho o el delantero de la blusa. Yo he cogido y he puesto un alfiler antes de quitar el patrón en la parte trasera para así guiarme luego a la hora de coser. Un alfiler en cada uno de las capas o de los lados de la manga.
Con el cuerpo de la blusa abierto vamos a colocar ahora las mangas. Son un poquito raras o tienen una forma rara por esa abertura que tienen en los hombros. Colocamos la parte que va hacia el derecho de la blusa, como estáis viendo, por ambos lados, por ambas mangas. Vamos a colocarla tal cual estáis viendo y vamos a coserla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y con una costura lineal sencilla a 1 centímetro del borde de la tela vamos a unir las mangas solamente por la parte curvada que estáis viendo, la que hemos cogido con alfileres, a la blusa. Y una vez que hemos cosido la parte delantera de la manga, vamos ahora, como estáis viendo, a coser en la parte trasera. Colocamos la misma parte curvada, haciéndola coincidir perfectamente con la sisa de la manga, como estáis viendo, de tal forma que al abrir las mangas nos tiene que quedar ese hueco en los hombros. Y cosemos las mangas por ese lado a la espalda de la blusa a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remallaremos con una costura en zigzag al borde de la tela por todas las costuras que acabamos de hacer, tanto delanteras como de la espalda. Y tal cual tenemos el cuerpo abierto como estáis viendo, vamos a coser un bies por todo el contorno de esa abertura que tiene en el hombro. Para ello colocamos el bies con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coserlo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Cortamos los excesos de bies y realizamos unos pequeños cortes perpendiculares a la costura que acabamos de realizar, porque al ser una costura curvada luego nos va a quedar tirante si no. Volcamos el bies hacia el interior o revés de la tela, como estáis viendo, doblándolo 2 veces por la mitad y de tal forma que quede en el interior de la blusa. Vamos ahora a coser el bies por todo su contorno, justo en la doblez de esta tela que acabamos de hacer, esta doblez que acabamos de hacer. Para la terminación del cuello vamos a hacer el mismo procedimiento, un bies por todo el contorno del cuello. Lo colocamos como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados y lo cosemos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Luego lo volcaremos hacia el interior o revés de la tela doblándolo 2 veces por la mitad para que quede totalmente en el interior de la blusa y no se vea por la parte de fuera. Cuando lo vayamos a volcar, los extremos le vamos a hacer un pequeño dobladillo como el que estáis viendo. Doblamos primero el extremo del bies y volvemos a doblar, pero por el lado más largo, por el lateral, y doblamos de nuevo. De esta manera va a quedar totalmente en el interior de la blusa y lo cosemos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Cuando lleguemos al extremo vamos a colocar un trocito de cola de ratón que nos servirá como ojal para cerrar la abertura de la espalda. Realizamos un pequeño dobladillo e introducimos nuestro cordón o nuestra cola de ratón dentro de este mini dobladillo que estamos haciendo con el bies. Vamos a doblar la blusa por la mitad de la manga y por los hombros, con el derecho de la tela hacia adentro, haciendo coincidir perfectamente la costura de la sisa por ambos lados y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente desde el bajo de la manga hasta el bajo del cuerpo de nuestra blusa. Esto lo haremos por ambos lados y nuestra blusa quedará cerrada de mangas y costados. Y remallamos estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Pruébate la blusa y determina el bajo, a tu gusto, tanto el bajo de la blusa del cuerpo como el de las mangas. Y ahora, si está al gusto, si no, se rectifica un poco, se recorta un poquito por todo el contorno, vamos a coser un dobladillo por todo el bajo del contorno y por todo el bajo de la manga. Lo haremos muy sencillo, doblamos hacia el interior de la tela o hacia el revés de la misma 1 centímetro y volvemos a doblar otro centímetro.
Coseremos por esta doblez por el interior de la blusa, como estáis viendo. Esto lo haremos tanto para el bajo de la blusa como para el bajo de la manga. Coseremos el botón justo en el lado contrario donde hemos puesto el ojal y así ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.